La idea del canibalismo se encuentra incluso en la base del ritual de comunión cristiana. Esta es mi sangre. Podemos entender la idea de que Jesús entre en el pan y en el vino, que se convierte en su carne y sangre. Te amamos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. El cristianismo encontró su primer caldo de cultivo en la antigua Roma, una sociedad plagada de violencia ritual. Y de los primitivos cristianos se rumoreaba que con la Sagrada Comunión celebraban un ritual caníbal. Adelante, clava tu cuchillo en el bebé, recibe la sangre joven y fresca, moja tu pan en ella, tómala libremente. Los romanos usaron las acusaciones de canibalismo para justificar la persecución de los primeros cristianos. Esa acusación nos permite comprender cómo entenderían otros pueblos las tradiciones cristianas occidentales, o cómo malinterpretarían esas tradiciones, del mismo modo que nosotros podemos malinterpretar las tradiciones de otras sociedades. En la Varanasi actual, en el norte de la India, hay una secta hindú conocida como los Aguri, que también padece los rumores de canibalismo. Hay mucha mala prensa popular que describe a los Aguri como salvajes de mirada aterradora. Los Aguri son seguidores del dios hindú Shiva. Sus rituales sagrados implican abrazar todo aquello que consideran repulsivo. Agur literalmente significa no horrible, y en realidad es un estado mental. Es un estado psicoespiritual en el que no hay discriminación ni aversión o miedo contra nada o nadie. Según las tradiciones ancestrales de los Aguri, el camino por excelencia hacia la iluminación se encuentra a través del tabú definitivo, comer un cadáver humano. Los Aguri creían que el mayor miedo que tienen los seres humanos es el temor a su propia muerte, y que este miedo es una barrera para la iluminación espiritual. Y enfrentándonos al miedo a la muerte podemos alcanzar ese estado con mayor facilidad. Pero en la India moderna la tradición caníbal de los Aguri ya no es aceptable. Las personas de mi secta comen carne y beben vino para satisfacer sus deseos, pero es por decisión propia. No tienes que comer carne para alcanzar la iluminación. Yo soy un Aguri y nunca he probado el vino ni la carne, y estoy en el camino de la iluminación. Hoy en día, para superar su aversión a la muerte y la podredumbre, los santones Aguri modernos viven en crematorios, visten sudarios funerarios y beben de calaveras humanas. La meditación Aguri puede hacerse en cualquier parte. Los crematorios son lugares tranquilos, y allí encontramos ayudas para la meditación. Los santones Aguri mantienen los templos crematorios dedicados a Shiva, el primer Aguri, y atienden el fuego sagrado, al que llaman Duni. Este Duni lleva casi 100 años ardiendo. Yo recojo la madera de las piras funerarias una vez que la familia se ha marchado. Todos los días consigo un poco. El Duni es el último eslabón que vincula a los Aguri modernos con su pasado caníbal. En un ritual de canibalismo simbólico, los santones cocinan sus alimentos en las ascuas calientes que han dejado las piras funerarias. Cocinamos en el Duni y nos comemos esos alimentos. El Duni ayuda a los santos y a los sadhus a tener una voluntad fuerte y les confiere una especie de poder espiritual. Los devotos hindúes creen que el contacto de los Aguri con las cenizas humanas les da el poder de sanar. Cuando alguien quiere curarse, toma las cenizas del Duni y las aplica a la zona en la que tienen el problema, como harían con cualquier medicina, y las ingieren. Y también se las llevan a casa y las usan ritualmente. A la mayoría de los Aguri actuales, la antigua tradición de comer carne humana les produce tanto horror como a un cristiano moderno. Hace años la gente comía carne y bebía alcohol en este templo, pero se dieron cuenta de que lo que hacían estaba mal. Pero el ritual más famoso de los Aguri no es enteramente cosa del pasado. Sabe un poquito dulce y hace que la lengua se te hinche.
En el pasado, una antigua secta hindú conocida como los Aguri seguía una tradición de canibalismo como camino hacia la iluminación espiritual. Aunque la mayoría de los Aguri ya no practican este rito, el cineasta Sandeep Singh contactó con un santón que está a punto de llevar a cabo el ritual más sagrado de la secta y de consumir carne humana. Es un ritual secreto que se hace en aislamiento, porque en la India el canibalismo está prohibido. La gente no lo aceptaría. Sandeep contactó con un grupo de monjes tradicionales Aguri que viven en las afueras de Varanasi e intentó convencerlos para que le permitiesen grabar sus rituales secretos. Cuando hice mi película sobre los Aguri, la secta más polémica de santones indios, por pura curiosidad, fue muy duro. Tardé casi un año en convencer a los Aguri y otro año en encontrar a un Aguri que fuese a practicar el canibalismo. Según la tradición ancestral Aguri, solo es necesario consumir carne de un cadáver 1 o 2 veces en la vida como acto de purificación extrema. El santón de Sandeep vivía a orillas del Ganges, río abajo desde Varanasi, la ciudad más sagrada para los hindúes. Dicen que el señor Shiva separó a Kashi, Varanasi, del cosmos. Por eso, si alguien muere en Kashi, se librará de la carga de sus pecados y obtendrá el moksha, que se podía traducir como la liberación, la salvación. Los hindúes acuden desde todos los rincones del mundo hasta Varanasi para incinerar a sus seres queridos a orillas del río sagrado. Primero el cadáver se sumerge en el sagrado Ganges para purificarlo, después se hace la pira con madera. A continuación se coloca el cuerpo sobre la pira. Después el cuerpo se convierte en cenizas y las cenizas son ofrecidas al Ganges. Ser quemado aquí y que sus cenizas sean arrojadas al Ganges es el mejor final que un hindú puede desear para su vida. Pero no todos los cadáveres se creman. Hay 5 tipos de personas que no se queman una vez que han muerto. Son los santones, las mujeres solteras, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y personas que han muerto por la mordedura de una serpiente o de lepra. No han tenido una vida completa, así que no se queman. No son ofrecidos al fuego, sino que son entregados al Ganges como ofrenda. Los monjes Aguri de Sandeep esperaron día tras día a orillas del Ganges a que apareciese uno de esos cadáveres. Esperamos 3 meses y medio, 90 días, a que los Aguri encontrasen un cadáver. Encontraron un cadáver flotando en el Ganges y lo sacaron del río. Y lo llevaron al lugar en el que rezan sus oraciones. Primero le ofreció flores al cadáver. Después lo lavó con agua del Ganges. Después se sentó sobre el cadáver para meditar. Y por último, cortó una parte del cadáver, de la zona del brazo, y empezó a comer. Se comió una parte. Olía mal, olía fatal. Ver a alguien comerse un cadáver de otro ser humano es algo sorprendente e impactante. Algo que a mí personalmente no me gustó. Pero después lo comprendí, cuando supe la lógica y las razones que estaban tras ese ritual. El miedo a ser comido es algo que casi todos los niños conocen. Gracias a cuentos infantiles como el de Hansel y Gretel. Os aplastaré y os comeré. O Juanito y las habas mágicas. Los cuentos de hadas medievales están llenos de caníbales. Aparecen también en relatos mucho más antiguos como los de la mitología griega. Así que el caníbal literario es una figura común. Son personajes con los que te encuentras cuando te sales del camino marcado. La lección que esto enseña a la gente es que es peligroso explorar. Es peligroso salirse de los límites de tu sociedad. Pero para algunas personas el caníbal que acecha en los bosques se ha convertido en una parte de su vida de fantasía. Muchas personas de diferentes culturas han relacionado el impulso sexual y el amor romántico con la comida y el acto de comer. Los enamorados suelen usar términos relacionados con el apetito como quiero comerte, estás buenísimo o te comería enterito. El deseo sexual siempre ha sido uno de los impulsos más fuertes de la humanidad.
y ha llevado a muchas personas a descubrir las partes más oscuras de su imaginación. Sí, cuando me gusta alguien, quiero ver a esa persona lo máximo posible. Y olerla, besarla, lamer su piel. Y siguiendo esa línea, para mí es muy natural desear comer su carne. En París, en 1981, Issei Sagawa hizo realidad sus fantasías caníbales cuando mató y se comió a una compañera de clase, Renée Hartebel. Disparó a Renée en la nuca con un rifle del calibre 22 cuando ella rechazó sus proposiciones. Después procedió a desmembrar e ingerir partes de su cuerpo. 2 días después, cuando intentaba deshacerse de su cadáver mutilado en un parque, fue detenido por la policía francesa. Los tribunales franceses le declararon incapacitado mentalmente y hoy vive en Tokio y es un hombre libre. En mi infancia tuve una pesadilla. Mis padres servían a mi hermano pequeño en una olla y se lo comían. Mis padres y mi hermano son gente normal, así que todavía no entiendo por qué yo soy el único que tenía esa extraña obsesión con el canibalismo. No lo entiendo. Y me gustaría averiguarlo antes de morir. Como había matado a una chica y me la había comido, creía que nunca podría volver a salir con nadie. Pero la primera carta que recibí en la cárcel francesa fue de una alumna de un instituto japonés. La segunda carta fue de una mujer francesa de unos 30 años que me decía que yo era una víctima de una sociedad dominada por los hombres. Me sorprendió. Siempre me he preguntado por qué les fascinaba tanto. Todavía no sé cuál es la razón. Si yo no fuese un criminal, sino una persona normal, nunca me acercaría a un criminal como yo. Issei ha sido protagonista de programas de televisión, reportajes de prensa, páginas web y canciones de rock. Pero a pesar de la fascinación de la opinión pública con su crimen, en su vida diaria Issei es tratado como un proscrito. Incluso en mi propio barrio, cuando la gente se entera de quién soy, me ignoran completamente si los saludo por la calle. Es un odio total. Sé que es algo natural, pero sigue siendo duro. Por supuesto, antes de pensar en mi vida, debo pensar en René y en su familia. Ellos sufren un dolor terrible. Si yo me encontrase en su lugar, si mi hija hubiera sido devorada por un hombre pequeño y de cara amarilla, creo que realmente no podría soportarlo. Incapaz de encontrar trabajo, Issei dedica sus días a explorar su obsesión por el cuerpo femenino en sus dibujos y pinturas. Desde muy joven, siempre me he sentido atraído por las mujeres occidentales. Y todo comenzó con Grace Kelly. Empecé a comer por las nalgas, así que estoy obsesionado con las nalgas. Vi una foto como esta y no pude resistirme a dibujarla. Prefiero las nalgas a los pechos, pero estos me parecieron bonitos, así que los dibujé. A la hora de comer, los pechos son todo grasa y realmente no son comestibles. Esta es la señorita Aya Ueto. Es muy popular últimamente. No solo quiero comérmela, sino que creo que es una actriz con muchísimo talento. Y todavía es joven. Más de 20 años después de que su crimen conmoviese al mundo, Issei se ha hecho famoso entre un público completamente nuevo, a través de una exposición en una galería de arte. Este es un momento feliz. Toda esta gente es muy joven y además hay mujeres guapas. El caníbal Issei Sagawa es rechazado por la mayoría de la sociedad japonesa. Pero esta noche su fama le ha permitido escapar momentáneamente de su aislamiento. Una pequeña exposición en una galería de arte local. Yo tenía 20 años cuando leí el famoso libro Cartas de Sagawa. Sinceramente no sabía nada más sobre él. No tenía ni idea de a qué se había dedicado desde entonces. No sabía que pintaba. Están todas desnudas. No debería enseñárselos a mujeres.
Son maravillosos. Le he hecho algunas preguntas y su forma de hablar es encantadora. En cierta medida he quedado satisfecha. El incidente me tocó muy de cerca. Yo no quería comerme a nadie, pero tengo secretos que no puedo contarle a nadie. Y estoy de acuerdo con él en que todos queremos compartir esos secretos. Esas partes que ha dibujado son partes blandas del cuerpo humano. Estoy seguro de que esa es su obsesión y por eso las ha dibujado. Estos cuerpos a mí me parecen japoneses, pero esa cara es occidental. Me pregunto, ¿qué es lo que le gustará ahora? Este es un momento feliz. Vivo solo, pero toda esta gente es muy joven. Y además hay mujeres muy guapas. Es muy divertido. Esto me recuerda las ganas que tenía de divertirme así. Cuando estás solo no haces más que pensar. Vivir solo me vuelve loco, aunque ya estoy loco, la verdad. Pero ahí fuera hace frío y estoy solo.